Tiene la palabra el asambleísta Fernando Bustamante. Muchas gracias, señor presidente encargado. Se ha dicho mucho sobre el tema de los tratados de protección de inversiones, los tratados bilaterales de protección de inversiones, pero en lo mucho que se ha dicho, sobre todo por parte de quienes se oponen a esta denuncia, hay un tema al que me quiero referir específicamente, que dice mucho en relación con los temores que hay entre muchas personas respecto al hecho de que el Ecuador abandone estos tratados. Y quiero concentrarme en ese tema porque es un tema de fondo, que si podemos resolverlo a bien, tal vez alivie esos temores y disminuya esas prevenciones que hemos escuchado en esta sala. Es el tema de la confianza empresarial, porque en realidad el argumento central mediante el cual se intenta defender la continuada vigencia de estos tratados es el hecho de que en su ausencia la confianza de los inversionistas potenciales que quisieran venir a arriesgar sus capitales en el Ecuador se vería menoscabada, reduciendo con ello la posibilidad de que efectivamente la riqueza del mundo, de los países con los cuales se han firmado estos tratados, fluya hacia nuestro país. Una y otra vez escuchamos aquí que estamos socavando o estamos erosionando la confianza de los posibles contrapartes en estas empresas de riesgo, que son las inversiones internacionales. Los tratados de protección de inversiones se firmaron precisamente con ese motivo o pretexto, si se quiere, dar confianza al inversionista. Se ha dicho en esta sala que hay países que no requieren de estos tratados para dar confianza. Hay ciertamente abundante experiencia histórica que indica que grandes procesos de inversión internacional no han requerido de este tipo de seguridad jurídica que está plasmada en los tratados que hemos discutido. ¿Por qué súbitamente ahora aparecen como prerequisito? Es necesario, si se quiere, hacer una pequeña autopsia del concepto de confianza empresarial, tal como ha sido manejado ideológicamente en los medios de comunicación, en los tratados académicos o pseudoacadémicos, etcétera. Porque confianza empresarial es un mantra muy parecido, por ejemplo, a ese discurso que escuchamos, que los mercados no verían bien tal cosa, o que los mercados se han tranquilizado por tal otra. La confianza, como los mercados, como el capital y como tantos otros conceptos, son entelequias a las cuales indebidamente antropomorfizamos, haciendo que parezcan como si fueran seres. Los mercados tienen sentimientos, los mercados tienen miedos, los mercados tienen confianza, son como seres humanos, como seres pensantes, vivientes, que parecen ser dotados de todos aquellos atributos propios, creíamos, inherentes y privativos de las personas. Esta especie de hipóstasis que se hace antropomórficamente de lo humano en entidades a las cuales se quiere dotar de estas características, es ya en sí mismo un movimiento ideológico que intenta escatimar un hecho central, que tras los mercados y que tras la confianza empresarial, lo que se mueven son seres humanos de carne y hueso, dotados de deseos, ambiciones, intereses y necesidades. ¿Cuáles son esos intereses, ambiciones y necesidades? Son precisamente aquellos que están vinculados a una cierta concepción de la ganancia y de la garantía de esa ganancia. Tras la palabra confianza empresarial, en suma, lo único que hay es cualesquiera que sea aquello que el inversionista, sea el dueño del capital, cree que tiene derecho a exigir para garantizar aquella rentabilidad que cree unilateralmente es aquella que merece o aquella que daría pie a que soltara su capital para dar trabajo a otros. La confianza empresarial no es entonces sino el otro nombre del poder del capital. Es el nombre de la capacidad de extorsión de quien tiene el capital sobre quienes no lo tienen y lo precisan, lo necesitan para poder dinamizar su economía, tener trabajo y en fin acceder a los medios de vida necesarios para el ser humano. Lo que se ha escamoteado detrás de la palabra confianza del capital es simplemente el siguiente máxima de acción. Si usted quiere la confianza del capital,
haga lo que quiera que los capitalistas, que sí son dueños de deseos y necesidades, le pidan o le exijan. Si el capitalista quiere derogar leyes laborales, quiere mermar derechos de los trabajadores, hágalo por amor de Dios, porque si no, no va a inventar. Y por eso es que en décadas pasadas hemos visto con horror y desgusto esa indecente competencia de los países pobres para darle a la confianza del capital cualesquiera cosa que pidieran. Por ejemplo, ese vergonzoso dumping laboral y social en el cual muchos países se empeñaron en los años para tratar de atraer inversiones, prostituyendo sus sociedades y prostituyendo a sus sistemas jurídicos, exactamente, ¿no es cierto?, como desgraciadamente ocurre en las calles de muchas ciudades con personas de ambos sexos. Eso es lo que hay detrás de ese temblor y de ese temor existencial frente a que cualquier cosa que hagamos o digamos merma la confianza del capital. Y no solamente tiene que ver con tratados, tiene que ver con cualquier política pública. Hasta las declaraciones de los políticos son monitoreadas cuidadosamente para ver qué dicen o qué no dicen, que influyen las bolsas de valores, que no son sino el indicador de ese grado de confianza, que es simplemente la tranquila certeza del capital de que sus condiciones serán impuestas a los pueblos y a las sociedades. Eso es lo que hay detrás de este concepto frente al cual temblamos, como si estuviéramos frente a uno de esos dioses del Antiguo Testamento que exigían sacrificios en carne y sangre humana. Eso es aquello a lo cual no debemos someternos y creemos que podemos hacerlo, porque finalmente el capital también necesita invertirse. El capital que no se invierte se muere. No debemos caer en el temor de que no va a haber inversiones. Si es que hay rentabilidad, las habrá. Solamente queremos asegurar que estas rentabilidades sean en términos compatibles con otros valores humanos. Es muy propio del liberalismo retrógrado, ¿no?, el asegurar que las reglas del juego son iguales para todo el mundo, poniendo en la condición de igualdad frente a las reglas a quienes son muy disímiles, a los débiles con los poderosos, ¿no es cierto? Las mismas reglas del juego para enfrentar a los millonarios y a los pobres. Incluso un heraldo del capitalismo como fue Adam Smith reconocen las riquezas de las naciones explícitamente y lo dice, y lo puedo demostrar. Todo lo que yo digo respecto a los mercados vale, salvo para la relación entre el capital y el trabajo, porque entre el trabajo y el capital no puede haber una relación económica de iguales, por lo tanto, que pueda ser garantizada con reglas de iguales para ambos. En estos tratados, por ejemplo, nadie piensa que estamos protegiendo las inversiones ecuatorianas en los Países Bajos, o en Canadá o en Estados Unidos, porque sabemos que no somos iguales, porque obviamente es ficticio y es teórico y abstracto decir que el Ecuador tiene grandes o va a tener grandes inversiones que proteger en esas contrapartes. Es exactamente qué es lo que nosotros les damos a estos países: trabajo. Y yo me pregunto, ¿qué dirían estos países si nosotros exigiéramos, pusiéramos como condición para firmar tratados de protección de inversiones, pusiéramos el trabajo como inversión y exigiéramos que el CIADI o un organismo similar, una corte internacional arbitral, fuera la que adjudicara cualquier conflicto laboral entre nuestros trabajadores migrantes y las empresas o los países en los cuales cumplen con su actividad? ¿Qué pasaría si nosotros dijéramos, no hay confianza para irse a trabajar a España, no hay confianza para irse a trabajar a Canadá o a Estados Unidos si no me firma un tratado aquí mismo y ahora, asegurándome que si un trabajador ecuatoriano tiene un conflicto laboral, será una corte en Holanda, en Londres o donde quiera que sea, imparcial de árbitros el que adjudicará? ¿Qué me dirían los empresarios españoles o italianos o norteamericanos si yo pretendiera semejante cosa? Quédese pues con su tratado y lo aseguro que la gente va a venir a trabajar a estos países. Igual nomás va a venir a trabajar. Y yo sospecho y sostengo que lo que finalmente hace que la gente quiera ir a trabajar a esos países no es un marco de protección laboral aparentemente imparcial o que le dé garantías internacionales al trabajador, sino precisamente la necesidad que tienen esas economías de ofrecer ventajas, ganancias y un nivel de vida razonable a quienes a ellas van.
Lo mismo pasa con el capital. Estamos absolutamente seguros que el capital vendrá con o sin tratados de protección de inversiones desde el momento en que tengamos un marco de condiciones que le dé la posibilidad de decentes ganancias, no de inmorales e indecentes sobreganancias, protegidas jurídicamente por estados supinos. Quiero terminar diciendo que precisamente el día de mañana… Le queda un minuto, asambleísta. El día de mañana nosotros vamos, ¿no es cierto?, a dar el inicio formal a UNASUR, a la Unión de Naciones Sudamericanas, en la mitad del mundo, en nuestra tierra, que será sede de ese organismo, de esa nueva patria que nace, y entre los grandes planes que tenemos es precisamente desarrollar en el marco de UNASUR ese marco de confianza jurídica, esta vez ojalá no parcializada al capital, no parcializada al primer mundo, sino que dé verdaderas garantías de equidad y justicia a todas las partes que puedan eventualmente litigar. Nuestra Constitución lo permite y vamos a desarrollar esa alternativa a estos tratados que estamos tratando de denunciar. Será en el marco de UNASUR, será en el marco de nuestra patria americana que vamos a tener esos mecanismos de arbitraje que sí serán constitucionales, que sí serán legítimos, que sí serán equitativos y que no van a estar chantajeadas por el cuco de la confianza empresarial, que ni en lo internacional ni en lo nacional debe arredrarnos en buscar la justicia. Muchas gracias.